tal? Bienvenidos a La Fórmula, un nuevo miércoles de Fórmula. Hoy tenemos un invitado que trajo libreta, apuntes, que vino munido de elementos para contestar las preguntas que tenemos para hacerlo. Bueno, y no sabés los apuntes que trae aquí. Sí, raro que no haya venido con la tablet, porque yo siempre lo veo con la tablet. Sí, es muy fan de Te aclaro que lo dudé. Ya habló. Connie Hughes es nuestro invitado de hoy, pero dentro de un ratito le hacemos la presentación porque antes tenemos alguna cosita. Sí, recordemos que estamos en vivo por el canal de Trimax Live. En YouTube, por supuesto, y después va a quedar el programa On Demand también por el canal de Trimax Live, por el canal de YouTube de La Fórmula, por el canal de Spotify de La Fórmula, y también van a ver los mejores cortes, los mejores hits que acostumbran a dar nuestros entrevistados por nuestras cuentas de TikTok, de Instagram y de X, antes Twitter, que los últimos entrevistados... Se tiene que poner las pilas a Connie porque los últimos entrevistados han sido... Sí, hoy tenés que dar todo de vos, Connie. El desafío es grande. Ya vamos a estar con Connie. Sí, pero vamos a arrancar primero el bloque del mismo lado del mostrador junto a Antel Empresas, que acompaña a quienes todos los días hacen, emprenden y conectan. Podés conocer todas las soluciones que Antel tiene para vos, para ayudarte a crecer tu negocio. Por ejemplo, hosting web, chat omnicanal, seguridad digital y muchísimo más. Chat omnicanal, perdón. ¿Y yo qué dije? Omnical. Un pequeño furcio, ¿a quién no le pasa? ¿Quién no le pasa? Bueno, Paula, entonces presentalo a nuestro entrevistado. Lo presento. Connie Hughes, se llama Conrado en realidad, pero todo el mundo lo conoce como Connie, tiene 78 años, es contador, ha militado en el Partido Nacional, tuvo cargos en ANCAP, en la OPP, trabajó en un montón de empresas en el ámbito privado, pero desde hace varios años lo conocemos porque está en la tele, ¿no? Recordame, Connie, bienvenido. Primero, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un placer recibirte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Los medios fue mi actividad de jubilación. Ahí va, porque el primero fue Todas las Voces en Canal 4, ¿no? Es decir, en el año... Yo había estado 16 años en las tertulias del espectador. Sí, claro. radio sí. con Cotelo. Haciendo radio y discutiendo todas las semanas un ratito de mañana, una horita. A fin del año 16 se terminó ese ciclo y me llamó un día de verano una señorita a quien yo no conocía, yo estaba durmiendo la siesta, me dice, Hugo, sí, tengo que hablar con usted. Soy productora de programación de Canal 4. Y le dije, bueno, muy bien. ¿Y cuándo quiere? Bueno, le dije, mire, no sé, la semana que viene, alguna tarde, me pego una vuelta. Dice, no, yo quiero hablar con usted ahora. Mañana. Y así empezamos. Era un momento en el cual en el canal había el asesoramiento del señor Yankelevich. Argentina, sí. Había venido esta chica que era productora argentina también, que después se quedó a vivir en el Uruguay. Sí. Un gran productor que había producido el 10, el programa de Maradona, sí. Un genio. Y bueno, y me invitaron y nunca había aparecido en televisión, en algunas polémicas, en algunas cosas, pero muy, muy esporádico y nunca con carácter normal. Así que me divertí mucho. Ese año fue un éxito brutal porque creamos una dupla con Andrade, ¿no? Con Oscar Andrade. Sí. Algunos me atribuyen la carrera de Oscar Andrade, cosa que... ¿En algún programa vos llegaste a participar? Sí, con seguro. Todas las bases. Estábamos los tres. Ganaron un Iris. Ganamos un Iris, fue muy divertido. Yo te voy a decir, se lo robaron a Santo y Seña, porque ese año sí le daban el Iris a Santo y Seña, eran 5 años seguidos y le tenían que dar el de oro y no se lo quisieron dar y se lo dieron a más tarde. Es posible. Si no, lo único que tengo... Y vos estabas nominado. Yo estaba nominado como revelación a los 72 años. Me lo encontré en el enjoy en Punta del Este y me decía... Tengo 74 años, no sé, 70 y pocos años, soy revelación en TV, no lo puedo creer. Bueno, y de ahí te fuiste, de ahí a polémica. Entonces, no. Ahí estuve los 2 años, digamos, en los que estaba además el Flaco Hernández y estaba en personajes femeninos Alejandra Labraga.
Y después Mónica Botero. No, después vino Mónica Botero, porque bueno, hubo cambios en las figuras femeninas. Vino Mónica Botero, vino el ex subsecretario de Salud Pública, y después había invitados. Tú estuviste en algunas ocasiones, iban cambiando invitados. Durante esos 2 años fueron el 18 y el 19, el año electoral, y en el 20 la producción nos dijo que iba a cambiar completamente, y no tanto completamente, pero que iba a estar el Fito Garcés y Pepe Vallardi. Y entonces pasamos a tener una disposición un poquito distinta. Hicimos ese año y el año siguiente, y después dijeron va a venir otro programa otro formato y terminó mi contrato. Y estuve unos meses sin trabajo. ¿Desocupado? ¿En trabajo televisivo? No, en chiste, pero digo, porque además para mí es una diversión enorme. Y me llamaron de los 2 programas que estaban, de los 2 canales, pero la conversación prosperó con la gente de Canal 10 y me fui a Polémica en el Bar, pero estuve bastante poco. Terminé medio mal, me enojé con la producción. Un día me hicieron una trastada con unos cartelitos de abajo, ¿no? Con los gráficos. Zócalos. Con los zócalos, y me fui. Me enojé y me fui. Y estuve casi 2 años sin aparecer al aire, hasta que un día me llamó Corrado Polvarini y me dijo que quería conversar. Me invitó en septiembre del 23 a estar en Esta Boca es Mía. Y la verdad es que ya ya completé 2 años. 2 años. Con lo cual, 2 veces por semana me preparo y me voy, almuerzo y me voy a conversar con amigos. Me he divertido mucho y no he tenido problemas nunca con nadie. No, porque te gusta pelear, pero pelear bien. No, a mí me gusta discutir. Pelear no. Yo les contaba a alguna gente que me entrevistó alguna vuelta. En 16 años en las tertulias del Espectador, 14 con Emiliano y 2 con Daniel Castro, hice la lista, tuve 110 interlocutores, que incluía a cualquiera que se te ocurra, porque la verdad es que era muy variado y además acumulé los años. Es decir, yo estuve en tertulia desde Maggi y Rosenkoff y Williman a, no sé, Eber Gato y Luis Nieto. Pero en todos esos años solamente tuve un día que pedir que una persona no fuera más. Porque yo siempre que salgo a trabajar de estas cosas voy divertido. Lo que hago antes es pensar qué cosas ingeniosas puedo decir y de qué forma puedo participar en el debate que le sirva a alguien. Y ahí yo estaba diciendo, ¿qué me va a decir una gran 7 que me voy a calentar? Y fui 4 semanas y le dije, no, a ese señor. Pero es el único. ¿Provocaba? ¿Qué te hacía? ¿Te provocaba? Es muy imbécil. Y no vas a decir el nombre. De ninguna manera. ¿Y en Canal 10 no tuviste en el canal no fue con nadie. A ver. ¿Te enojaste con uno? Me enojé con uno, y ese sí, pero porque era amigo mío, lo pude nombrar y decir quién es. Porque Lalo Fernández, dirigente del Partido Socialista, dirigente sindical de AEBU, había negociado conmigo en reserva, a medias, con el ministro de Trabajo del gobierno de la calle, Álvaro Carbone, que reemplazó a Carlos Cat, y con otro dirigente, excelente persona de AEBU, que era Tomás Alonso. Negociamos el convenio
de la banca pública. Convenio que afectaba primero a 6.000 o 7.000 trabajadores, pero que significó un gran cambio en la manera de encarar las retribuciones en la estructura del Banco República. Es decir, lo habíamos negociado duramente y yo quedé con él amigo. Nos encontrábamos por todos lados. Por lo tanto, cuando en cierto momento, a mí me preguntaron, ¿tenés algún problema con Lalo? Cuando iba a venir, porque había habido una protesta del Frente. El Frente estaba enojado y un día llegó a expresarlo Alvarito García. Dijo, esto es una matanza, 5 que le pegan a 1. Y era porque se había ligado una paliza de Lucich sobre temas en los cuales Álvaro García en ese momento estaba desconectado y le fue mal. Entonces protestaron y lo llevaron a la dirección. Y entonces entiendo yo, porque fue clarísimo, vean ese programa en el archivo y verán que lo que dice no puede ser que haya Connie Hughes acá. Es decir, ejemplificó en mí, pero el que lo había hecho puré había sido Nico Lucich. Entonces, eso no lo cambiaron. Trajeron a dos, trajeron un humorista, gran amigo, y trajeron a Lalo. Y Lalo, desde el primer día, venía con unos papelitos anotados. O sea que había estado... Yo no llevo papelitos, llevo alguna idea. Y había notado cosas que iba a decir para calentarme a mí, porque me conoce. Entonces, y me conoce 35 años. Entonces, incluía las cosas que a mí realmente me calientan, que es que alguien te acuse de corrupto. Entonces, no decía que yo había sido corrupto, no se animó a tanto, pero metía púas y yo me iba calentando. Un día, cuando terminó el segmento, yo pensé, yo salto por arriba, porque yo salto por arriba de esta mesa y le pego una piña. Nunca en la vida me agarro las piñas, comprenderán, mido 1,60 y nunca nunca arreglé cosas a las piñas, pero como Lalo además no es alto y estaba tan en forma como yo, dije, alguna le encajo en el medio de la trompa. Y entonces dije, no, Connie, no podés hacer esto, es una vergüenza. ¿Qué van a decir tus nietos? Y tenés razón, serenate. Pero ya ahí la cosa se puso muy complicada y un día cuando desde la sección de manejo de las perillas me pusieron un cartel grande que decía Connie Hughes vuelve a mentir, yo no me enteré. Un amigo mío ingeniero me mandó un WhatsApp y dice, ¿tú viste esto? El tipo hizo captura de pantalla. Me pusieron sigue mintiendo. Entonces miro, hago ampliación de imagen y decía Lalo Fernández con carácter 001. Chiquito. Chiquitito. Y lo que estaba en sobreimpreso mientras yo hablaba era sigue mintiendo. Entonces ahí, digamos, me llegó la información, terminó el programa, me fui y cuando me iba a mi casa llamé y comenzó un diálogo que duró muy poco, fueron 3-4 días y me fui. Y ahora no he tenido ningún problema más. Paula, te dije que iba a superar a los anteriores y nos iba a dar cortes donde ya los estoy imaginando y ya los estoy saboreando. Sí, lo sé. Nombraste a tus nietos y venía pensando en preguntarte, primero, si te miran y cuánta importancia o cuánto te cuidas por ellos. No, yo me cuido mucho. Ellos no me miran, salvo los más chiquitos, que cuando aparezco, ahora ya no hay sorpresa. Claro. Más bien ahora lo que hacen es decirle a los compañeritos de clase, mi abuelo sale en la televisión. Pero de todas maneras, digamos, los más grandes
hacían un poco de ostentación entre sus compañeros, y algún hijo alguna vez filmó a los niños chiquitos que estaban señalando la tele porque ahí está su abuelo. Yo, digamos, tengo de todas las edades, porque tengo un nieto de 15 que el otro día me dijo: abuelo, el profesor de tal cosa me dijo que es hincha tuyo. Y digo: ¿y te ayudo en algo? Y me dice: ¿y si le mandás un saludo? ¿Y cómo no le voy a mandar un saludo? Y le mandé. Me dice: quedó muy contento. Hay que lidiar con la fama. Bueno, vamos al barro porque Vamos al barro, vamos a la arena política. Bueno, al barro político. Como decía, porque se va rapidísimo los programas, realmente. Siempre nos quedan muchas cosas y ya veo que nos va a quedar muchas cosas. Bueno, para empezar, como disparador, ¿cómo evaluás a Orsi como presidente y cómo evaluás aparte la gestión del gobierno hasta el momento? A ver, la gestión hasta el momento del gobierno es lo más parecido a no haber hecho olas, y eso es un gran elogio de mi parte, porque el elenco que asumió y el sistema de reclutamiento del MPP, que es digamos, el método menos parecido a lo que utilizaría una organización moderna en recursos humanos, porque ahí se asciende por militancia y se asciende por lealtad. Y digamos, la lealtad a las empresas o la lealtad al trabajo no necesariamente es, digamos, en todos los manuales de recursos humanos hay otras consideraciones que en el caso del MPP no existen. Con lo cual, uno está viendo una cantidad enorme de errores que uno dice: no puede ser que en el gobierno antes alguien no haya pensado que esto es bastante desastroso, y les han ido saliendo muchas cosas muy mal. De todas maneras, hay un componente que me parece central. Ustedes lo tuvieron en julio de este año entrevistado aquí. El ministro O'Donnell es una garantía para todo el sistema que alguna gente no se da cuenta. Por eso estos que se reúnen los sábados para protestar y hacen pequeñas reuniones, no sé, en la Huella de Sereñi o en el centro de Navegantes, protestan contra la sensatez y el aplomo del ministro O'Donnell. Sin el ministro O'Donnell esto ya hubiera venido. Ahora, el presidente le tiene mucha confianza, está claro que es así. El famoso triángulo, si no se les ve muy coordinados, Pacha, Jorge Díaz, O'Donnell, no. Está claro que no. Ronca, O'Donnell, nosotros no salen a discutir, pero cuando se les deja solos, pueden hacer una cosa como todo el episodio de Cardama, que es de bochorno. Digamos, yo esa noche no daba crédito a lo que estaba mirando en la televisión. Entonces, el gobierno, era lógico que le iba a pasar esto, porque previo a la campaña electoral yo había tenido algunas buenas charlas con gente que iba a estar en el equipo económico. Aclaro, también me parece muy solvente el presidente del Banco Central, también me parece razonable el director de planeamiento, aunque quedó un poco escorado con el tema de su cabaña, y además están en unas circunstancias que, como son del cerno de la militancia de la izquierda que está en todos lados, la universidad, los sindicatos, las organizaciones sociales, los grupos de autoidentificación, están todos son ellos, nunca hay nadie. A ver, alguna vez aparece algún rara avis, pero como son los mismos y tienen que cambiar los roles, esto que le está pasando a Danza y que ya le pasó a Arín, se empiezan, digamos, los espontáneos, porque la izquierda tiene
una predisposición a que siempre hay alguno que es espontáneo. Y hoy la disciplina se nota que bajó el estándar. O sea, cualquiera se anima. En tiempos de Pepe, yo tengo la sensación de que su condición de obispo o de cardenal de la izquierda uruguaya, con mandato además en la región, y todavía algunos creían que hasta en el mundo, pero en la región sin duda lo tenía, atajaba un poquito. Pero ahora no. Vieron en las plazas de toro en España, el que aparece desde la tribuna, salta el burladero y sale a hacer unas fintas al lado del matador, se llama un espontáneo. Los espontáneos los corre, por supuesto, la policía, lo corren los ayudantes del diestro, como le llaman al torero, pero lo sacan del forro para afuera. Pero para eso hay que tener autoridad y todo el mundo lo acepta. Ahora los espontáneos, me parece que todas estas cosas que estamos viendo, los fines de semana, que hay reuniones, y después los que salen, salen. A mí no digo que me divierte, pero yo analizo muy de afuera, yo no estoy en la política. Entonces, hay cosas que reconozco que me divierten. Hay sectores de la izquierda que hoy están en el gobierno que están adoptando la postura de la perplejidad. Es decir, yo veía a Valdomir. ¿Cómo Valdomir tiene perplejidad? Si ya sabe cómo operan. Él votó una cosa, le pusieron el brazo, se lo pusieron atrás de la nuca y ahora dice, qué barbaridad lo que le estamos haciendo al amigo Caggiani. Y Caggiani dice, yo no comparto, pero ¿por qué no dice, además de que no comparte, están locos lo que están haciendo? Lo que ocurrió el otro día es delirante. Y Caggiani tiene que decir, yo más o menos, sí, pero acato. No, macho, usted es el presidente del Códice, no tiene que acatar nada, porque está en una función distinta. Caggiani me tiene que representar a mí como abuelo de niños que van al sistema educativo del Uruguay. ¿Y qué es lo que no debería acatar? Porque claro, lo que él acata es la resolución de que lo desafilien de su sindicato. Pero eso tiene que... Primero, acatar o no acatar, ¿qué mandato? Yo no le dejé a nadie. Digamos, los estatutos, tengo mis dudas, los estatutos de ADEMU puede que incluya algunas cláusulas sobre inconducta. Entonces, primero, cuando se juzga inconductas, se procede a poner todas las garantías del debido proceso, porque si no, la sociedad uruguaya transmite que acá lo que hay es paredón, sistema de administración de justicia originario en la isla del Che Guevara, de jefe de la justicia, no. Entonces, que si alguien tiene una inconducta respecto a la ética, fíjense todo lo que está pasando. Ya ahora es la justicia que procesa dirigentes sindicales o asistentes de dirigentes sindicales por cientos o millones de mangos y cientos de miles de dólares, o echa a dirigentes con 30 años. Yo tuve un debate en el primer programa de polémica en el bar con el Fogata. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando me invitaron ahí, justo estaba en plena explosión el COVID, y él y la federación no querían vacunarse. Ya estaba decidido que se compraba la vacuna, que venía la vacuna, y yo tuve una discusión muy larga, intensa. Vale la pena ver el programa que tuvimos, pero yo nunca se me ocurrió que le iba a pasar lo que le terminó pasando, que es le dan la espalda y arrugan, porque además no se animan a relajar al otro. Yo miraba ayer
también esas reacciones de que bueno, es una reacción corporativa. Todos los que censuraron la expulsión de Galliani no se animaron a poner un adjetivo a la directiva, ni a la señora López, ni a nadie. No se animan. Eso es parte de, no es la autocensura, eso es parte de la imposición del estilo de juicio sumario. Vamos a avanzar un poquito, que te vas un poco por las ramas, si no terminamos. Eso me sucede siempre. Sí, cuando son me muy piden adolescentes. síntesis digo, está frito. Está así, frito. Bueno, pero no me evaluaste a Orsi como presidente, como persona. Como presidente, creo que es una excelente persona, que fue muy buen intendente de Canelones y eso se lo reconocieron, y se le está produciendo un fenómeno que la teoría de administración de recursos humanos llama el fenómeno de la ley de Peter, que dice, en las organizaciones se alcanza el nivel de la incapacidad. Y la verdad es que hoy por hoy Orsi sale muy mal calificado si uno pone simplemente, no por el gobierno, sino por sus aptitudes y dotes. Digamos, está en una categoría diferente, es buena persona, honrado, no diría simpático, pero tiene prudencia, no es dicharachero, sus discursos son muy aburridos, aún los que se los escriben, pero no tiene estatura de presidente de la República. Pero eso lo eligieron ellos. Entonces, y además... pero me hablas de la ley de Peter, o sea, no está capacitado para ser presidente. No es que no está capacitado, no está dotado, que no es lo mismo. La capacitación es los ejercicios, capacitación para dirigir organizaciones complejas. El gobierno de Canelones es un gobierno grande, con más de 600.000 habitantes, 40 ciudades, un elenco de 4 o 5.000 personas, temas muy variados como el medio ambiente, la construcción, la sanidad, las rutas y la bromatología, y lo coordinó bien y lo hizo y ganó prestigio. Entonces, el asunto es, primero, tiene cero roce internacional. Algún humorista hace chistes con esto, yo no voy a hacer chistes, pero se nota que le falta, digamos, lectura, muy claramente. Digo, no he visto, capaz que hay citara a un autor. A ver, el mundo que vivimos, hay 40, 50, 60 pensadores que están escribiendo y produciendo, porque este tiempo, entre otras cosas, lo que tiene son grandes incertidumbres, pero hace 30 años también los grandes pensadores miraban hacia adelante, 10 años, 20, otros miraban para atrás y trataban de explicarse los fenómenos, y los que nos gusta, diríamos, la ciencia política, la historia, la sociología, bueno, leíamos, te recomiendo este libro, te recomiendo el otro. A algunos además les gusta la literatura. A mí me asombra Trump, reconozco, nunca en la vida lo escuché citar un renglón de un verso. No, es decir, ¿Vas comparando a Orsi con Trump? No, estoy diciendo... A nivel de intelectual. No lo estoy comparando, estoy diciendo que estamos asistiendo a unos fenómenos de la política que, digamos, no se parecen. A veces, capaz que es mi preferencia. Para mí, el arquetipo de los grandes presidentes latinoamericanos eran Lacalle, Sanguinetti, Cardoso y Ricardo Lagos. Esos son gente que uno dice, la pucha, estos leyeron mucho más, tienen una visión del planeta, de la historia, de la cultura, del origen. Bueno,
no se nota nunca. ¿En el Frente Amplio no encontraste ninguno de esos? Sí, pero perdón, O'Donnell es licenciado en Historia Económica, es hijo de dos grandes historiadores, doña Blanca París y don Juan O'Donnell. Escribieron la historia de la universidad en 4 tomos que yo leí en mis años mozos. Él hizo unas tesis fantásticas sobre historia económica del Uruguay. Es más, yo llevé, porque era amigo en el final de su vida, en un seminario fantástico que organizó el Mario Vergara en el Banco Central sobre historia económica del Uruguay de los últimos 50 años, que lo coordinaba O'Donnell, y yo llevé a Beck, que era conferencista, tenía entonces cerca de 90 años. O sea, no estoy diciendo que todos sean así, de ninguna manera. Hay intelectuales de vuelo, pero no son militantes. Y entonces se les complica. Digo, de hecho, Gabriel O'Donnell no hizo carrera con militancia, aunque fue militante en facultad junto con su amigo y socio en la firma Ferrer, ¿no? Yo le voy poniendo la mano Ponele. Porque si no, no avanzamos. Bueno, siempre te indignás con los gastos excesivos, los derroches. ¿En qué organismo pondrías una bomba? ¿Aplicarías motosierra o desmantelarías? Yo ahí voy a hablar de una experiencia, que primero fue la mía. Sí, ANCAP. No, por supuesto ANCAP. Pero ANCAP estuve 2 años y después estuve 1 año y medio en la OPP. Pero nosotros llegamos con 6% de déficit PIB sobre gasto. 6. Atenti. Sí. Nadie llegó con 6, salvo nosotros. Sí. Pero además con una aprobación loquísima del sistema político de la reforma de los jubilados, que costaba 2 puntos más y que entraba en vigencia en julio. Es decir, que nosotros llegamos... Nosotros Lacalle Herrera, sí. Nosotros, el equipo, el presidente Lacalle y su equipo, el económico y el no económico, el gobierno, con 8% de déficit del sector público. Nunca nadie llegó en esas condiciones. Y yo me fui a fin de agosto del año siguiente. Sí. Y las cuentas públicas del mes de agosto del año siguiente, ¿sabés cuánto era el déficit? ¿Cuánto? 0. Pero ¿sabés el degüello que aplicamos? Y fundamentalmente, la gente cree que hay que recortar los gastos innecesarios. No, señor. Recortar, en primer lugar, todos los gastos. Todos. Pero y a las viejitas también, a todos, porque si no bajás a todos, nadie cree que estás ahorrando. Mi mamá decía, eso que estás haciendo es ahorro de cabo de vela. Es decir, no podés en tu casa decidir que lo que vas a guardar son los cabitos de la vela, en los tiempos en que no había iluminación o había apagones, que sí. Puede ser útil en Cuba. Pero no sirve hacer ahorro de cabo de vela. Hay que recortar en toda la línea. Después, y eso hay un libro fantástico que yo leí antes de llegar al gobierno, sobre la experiencia del que fue director de planeamiento del gobierno de Reagan. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un muchacho joven. Y dijo... A mí me dieron las planillas, porque en esa época eran las mismas planillas Fanfol que después había en el Parlamento. Y dice, y un dry pen, y yo tenía un dry pen rojo, y a medida que las páginas iba tachando, la gente me miraba y dice, ¿y vas a eliminar eso? Y no hay manera, hay que eliminar. Ahora, también es verdad que hay que tener objetivos. Y los objetivos tenés que decir qué son. Por ejemplo, nosotros empezamos el gobierno, no bien llegamos, con un programa de inversión social. ¿Por qué? Porque el presidente de la República nos dijo, yo no quiero salir por Montevideo y que haya gente acampada en los muros de empresas o de
en la calle Rondó no en 18 de julio no había, pero en la Graciada había. Entonces, organicen eso y lo hicimos con recursos de Naciones Unidas y después ese programa se convirtió en programa de inversión social y yo fui al Parlamento a defender la creación. ¿Cómo terminó el déficit del gobierno ese, más allá de que vos te fuiste? Llegó a tener 2 años de superávit y se lo reventaron en el último año. ¿Cómo hacen todo? Pero no, por no haberse animado. Si ahí el ministro era Ignacio, que era un tipo sensatísimo. Ignacio de Posadas. Pero no se animó a decirles, muchachos, ganar las elecciones no es que te agradezcan los... Eso era receta pachequista. El Bocha Pacheco, en octubre del año 71, y cuando la inflación era del 5-8% mensual, les dio un 27% de aumento a medias con el negro Fleitas, que era el ministro de Economía, de 27% a los funcionarios públicos. Después ganó. ¿Pero qué es lo que ganó? Ganó la complicación del país que no salía de eso. Si el país tuvo 2 años de superávit fiscal, nunca nadie habla de esto. 2 años de superávit fiscal, años 92 y 93. Pero ahora estamos en una realidad donde el gobierno de la calle Pou dejó un déficit fiscal fuerte. No, al lado del que nos dejó Sanguinetti, del Parque Rodó. No vayamos a aquella época, fuerte con los últimos tiempos, parecido al que había dejado el Frente Amplio. Vuelven ahora. ¿Y qué harías vos hoy? ¿Vos estás conforme con el déficit que dejó el gobierno? No, de ninguna manera. Yo soy muy crítico, porque me parece que no se anima el sistema político, se anima. No deja mucha gente liquidada. Hay un dicho. Vos sos muy admirador de Margaret Thatcher, claro. Voy a hacer un cuento de Margaret Thatcher. Que en los primeros años. Margaret Thatcher, yo tenía una conocida en la embajada que era la cónsul de británica en Montevideo, y un día estábamos charlando y yo hice un elogio de Margaret. Era una muchacha más joven que yo. Hice un elogio de Margaret Thatcher y me dice, Connie, ¿tú por qué no viviste en Inglaterra? Le digo, no, yo no viví en Inglaterra, por supuesto. Pero todo lo que hizo fue absolutamente maravilloso. De hecho, por décadas el mundo entero la recuerda. La dama de hierro se animó a hacer, que era valiente, pero dice... Yo todas las mañanas, yo iba a la escuela, soy galesa, iba a la escuela y me sentaba a tomar la leche. Y un día mi papá me dice, una gran 7 de Margaret Thatcher, ministra de Educación, nos sacó a los padres la copa de leche en nuestra casa. Así que ahora la pago yo. Dice, mi papá era galés y laborista, odiaba a la señora Thatcher. Le digo, ¿y tú cuándo entraste? No, yo entré a trabajar ya con la señora Thatcher, ¿ves? Y saliste a manifestar. No, pero siempre recuerdo a mi papá. Está bien, sí, todos pueden... Debe haber algunos empleados públicos que ya deben que ser pocos, que se acuerdan del aumento del 27% de octubre del 71 que el negro Fleitas con Pacheco le dio a los empleados públicos. Pero ningún uruguayo se acuerda de eso, porque lo único que hizo fue producir efectos de cortísimo plazo y descuajeringar el sistema. Entonces, los países, fíjense, cuando la Unión Europea tuvo que hacer un acuerdo para poder introducir la idea del euro, primero hizo lo que se llamó los acuerdos de Maastricht. ¿Y qué decían los acuerdos de Maastricht? Para tener equilibrios macroeconómicos, ningún participante del euro podrá tener más de 3% de déficit sobre el PIB. Y eso se convirtió en la regla que todos cumplieron, gracias a lo cual Europa tuvo 15, 20 años de una extraordinaria prosperidad. Te interrumpo un segundo para preguntarte, en esta idea que vos tenés sobre recortar, pero recortar en serio, ahí entra un montón de gente, trabajadores.
Sí, y la qué ciencia hacemos? de recursos humanos tiene, escúchenme, en el Uruguay los empleos públicos, y el Uruguay que ahora tiene casi 1.700.000 y tantos mil trabajadores, tiene 300.000 empleos públicos, es decir, son menos del 20%. Esos tienen un privilegio descomunal, no piensan que mañana pueden perder el trabajo. El restante 1.400.000, como ustedes y yo, dependemos de lo que hacemos y de cómo le vaya a la empresa y el lugar donde trabajamos. Y el día que las cosas se ponen feas, tratamos de negociar o estamos dispuestos. Yo viví la crisis del 82, en donde estuve en empresas donde uno reunía al personal, porque yo estaba vinculado a la gerencia, y decía, ¿qué les parece? Somos 30. ¿Bajamos el 20%, que son 6, o bajamos 15% los sueldos? Discutámoslo. ¿Y qué decidiría todo el mundo? Vamos a bajar los sueldos. ¿Por qué vamos a bajar los sueldos? Porque yo no quiero que mi compañero de al lado quede sin laburo. Yo, y siempre cuento algunas experiencias, cuando estaba en la ANCAP, un día consulté por qué pasaba, porque todos los días teníamos un informe de dónde estaban los buques, ¿tá? Pero había 2 buques que decía amarrado a la banda de norte del puerto de La Teja, y el otro decía amarrado a la banda de babor del que estaba amarrado al muro. Le digo, estos que hay acá, ¿esos barcos tienen empleados? Director, ¿cómo no van a tener empleados? Hombres de mar. ¿Y cuántos son? Y bueno, dicen, uno son 36, le digo, le aseguro que el otro también es múltiplo de 4. ¿Y por qué adivina eso? Y porque juegan al truco, porque si los buques están todos los días en el mismo lugar, si todos los días están en el mismo lugar, es que no laburan. ¿Cuándo fue la última vez que estos se hicieron a la mar? Era el año 88, 89. Se hicieron a la mar en el 83. Muy bien, hace 6 años que no se hace a la mar, pero sigue cobrando. Y los otros desde el 85. ¿Y cómo tenemos esto? ¿Y cómo la gerencia mantiene y el directorio no lo sanciona al gerente general? Me dice, voy a sancionar al ingeniero fulano, no lo voy a nombrar, era una eminencia. Pero estaba ahí de que podía ser. Ahora, en tu casa tú podrías tener una empresa de ómnibus que tuviera 36 empleados y no llevara a nadie a ningún lado. No existe. Entonces, ¿por qué puede existir en el Estado? Tiene que desaparecer. Un día, un señor que después tuvo actuación política vino a entrevistarse conmigo a ver qué hacía en la transición, ¿no? Cuando venía del gobierno anterior hacia el gobierno de la calle. Me dice, ¿qué hago con los 120 fileteros? Fileteros son los obreros de la industria pesquera que con un cuchillito cortan el pescado y lo evisceran y lo limpian. Y les digo, 120 fileteros. ¿Y usted de dónde saca el pescado? Porque entiendo que la entidad que usted está dirigiendo no está comprando pescado en el puerto. No, es ficto. ¿Cómo es ficto? ¿Usted le paga sueldo a 120 señores? ¿Y qué van a hacer? Bueno, vienen, marcan tarjeta y después se van. Y usted le firma el cheque al tesorero todos los meses para que estos muchachos... y le paga el mes entero. Me dice, no, de ninguna manera, acá racional, 10 días. ¿Y cuál es la diferencia entre 10 días y 25 días de trabajo? Ninguna, si no habían trabajado. Entonces, cuando uno desarrolló un sistema en que ve que el Estado sí puede hacer las cosas que no puede hacer ni yo en mi casa ni ustedes en la suya, el mundo anda mal. Entonces alguien tiene que sacudir y decir, no, esto tiene que tener los mismos criterios. Y la prueba está en que los ministros a lo largo de los años, tanto fuera, digamos, Achugarri como Lito Alfi, como Ariel Dabrié o quien se te ocurra, y como por supuesto como Daniel Bastori, esas cosas las tenían y las tienen claras. Entonces,
y lo tiene O'Donnell también, gracias a Dios. ¿Qué cosas no te gustaron del gobierno de Lacalle Pou? No me gustó nada que no se animaran a hincarle el diente a ANCAP, pero eso es porque tengo una fijación personal. Y después todos los otros episodios, Marceta, Tesiano. Penosos. El de Marcet, medio vergüenza. El de Astesiano, vergüenza completa. Pero eso también muestra que el ser humano somos débiles y hay motivos por los cuales uno le cree a gente. Yo debo decir, he llegado a los 78 años teniendo poca desconfianza en el ser humano. Para mí es decisiva la confianza. Y sé que algunas veces en la vida arriesgué. En esta edad no miro para atrás y digo, me hicieron pomada. Muchos, muy pocos. Y los pocos que lo hicieron, no soy olvidadizo. ¿Qué es lo que más te costó digerir del gobierno de Lacalle Pou que no haya salido bien? No, el no encontrar voceros que creyeran en las soluciones más liberales. ¿Y por qué perdieron las elecciones? Bueno, perdieron las elecciones, yo creo que porque primero, no perdieron las elecciones, ganaron las elecciones y perdieron el balotaje. Y eso nunca lo dicen, nunca se dice. Se ganó por 3%, se ganó el referéndum de la seguridad social por un campo, los dejamos en 39, se ganó la ley juntaron 800.000 firmas para jorobarnos con la luz y perdieron en el disco, pero perdieron. Entonces, digamos, no hubo gente. No hubo voces, yo diría con alguna excepción, que son las más criticadas por ser muy directos, que pusieran arriba de la mesa, señores, ustedes vienen de un gobierno al que le han dado el respaldo en esta, que además ha tenido los índices de popularidad que, por ejemplo, en los tiempos que yo estuve en el gobierno, ni los bichábamos, y yo era muy amigo del Sordo González. ¿Y entonces qué perdieron por el candidato? No, a ver, yo lo apoyé, yo no lo hubiera elegido, pero soy un ciudadano de... ¿No hubiese elegido a Delgado como candidato a presidente? A mí me pareció que, más allá de la vinculación, podía pensarse en que fuera más... igual lo voté en la... pero ¿en quién querías? ¿A quién pensabas? Yo, la verdad es que en el gobierno, digamos, tenía muchos y sigo teniendo muchos amigos, pero para mí el país tiene que pensar... Júgatela, ¿quién era tu candidato? Yo voté a Álvaro Delgado. Pero no era el candidato que vos hubieras preferido. ¿A quién en las elecciones acompañé a Jorge Gandini. ¿Y pensabas que él podía ser mejor candidato a la presidencia? Yo lo hubiera votado encantado. ¿Y la fórmula? Bueno, lo de la fórmula me parece que no fue significativo. Apoyo y sigo apoyando a Valeria Ripoll. ¿Te gusta como intendenta? Yo creo que sería un gran hallazgo. ¿Más que Lema? No. Lema más que... Le adelanté a Lema mi disposición a trabajar por él si se va a tirar a intendente. O sea que sería Lema y después Ripoll. Pero es que... Eventualmente. No, digamos, me parece que lo de las candidaturas, porque soy aficionado a las carreras, los pingos se ven en la cancha. Y en la cancha yo creo que ha mostrado condiciones, tanto Martín como Valeria, excelente. Te la estamos picando porque se nos va el tiempo y son muy arborescentes. Vos te definís como liberal, pero también has dicho que no te ha dado vergüenza definirte como una persona de derecha. ¿Acá definirse de derecha todavía es mala palabra? Ya creo que no. Pero en el Uruguay hace 15 años, la primera vez que yo lo dije en una tertulia sería el año 2002-2003. Los teléfonos bramaban
¿está? Y los mails decían, Emiliano, ¿cómo usted tolera eso? Échelo. Pedían que me echara. O sea, no, mire, que le parece tener un señor que se proclama de derecha. Ahora, ¿quién fue que le dio? Yo siempre nunca lo pude encontrar para guardarlo. Víctor Hugo Morales, personajes deleznables sí existen. Escribió una columna en el diario El País un día donde hablaba de la superioridad ética de la izquierda. Hay que ser descarado, ¿no? Pero hacía una larga elaboración, y eso que él expresaba era moneda corriente. La gente creía eso. Gracias a la derecha española, que hace rato se animaron a decir la derecha, y ahora hay dos magníficas mujeres que expresan a la derecha española mucho más que nadie, con autenticidad y con un nivel personal e intelectual y de elocuencia, como son Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo, que además tiene tono de porteña pituca, que eso los mata, ¿está? Y a vos te encanta. Y a mí me deslumbra. La verdad es que se ha legitimado. Hoy en Chile, este domingo, va a ganar. Hay una disputa entre 3 candidatos de la derecha, ¿está? Y allá viene una candidata del Partido Comunista, que es otra antiguaya que solo Chile y Uruguay consumen. ¿Y la derecha argentina, Milei? La derecha argentina, yo estoy en contra de la política del aguante y el tablón futbolero. Sí. Y yo, cuando veo una persona que lo que hace es agitar una sola mano por el aire y cantar a coro, digo, con esos no voy ni a misa. ¿No te gusta nada, Milei? Nada. Pero ¿Y la Escuela Austríaca de Economía? La Escuela Austríaca de Economía es muy interesante, pero yo soy mucho más, digamos, hay gente que salió de la Escuela Austríaca de Economía y que se convirtieron en los padres del pensamiento económico clásico en la Universidad de Chicago y en las universidades norteamericanas, como von Hayek o von Mises. Yo leía von Mises cuando... Vos sos más Chicago Boys. Yo soy un gran admirador de la Universidad de Chicago en Urbana-Champaign, que así se llama el lugar donde está, y donde se formaron los primeros economistas serios del Uruguay, que fueron Carlitos Stener y Jorge Caumont. En una época ser Chicago Boy era mala palabra. No, en una época... en el Uruguay jamás. En Chile, porque la izquierda era muy poderosa. Dale, Pau. No, te iba a preguntar, de Milei, ¿qué es lo que no te gusta? No me gusta que le llame jefe a una señora antipatiquísima como su hermana, sí. que se evoque a las fuerzas del cielo para resolver los problemas humanos, y que sea muy ordinario con los adversarios. No tiene la más mínima noción de lo que es el diálogo en la sociedad civilizada. Es difícil eso de comprender, pero lo que pasa es que Argentina es un país que está dividido en dos y parece irreconciliable, ¿no? No hay forma. Sí, pero ya viste, la gente en la alternativa de tener de vuelta a Alberti y su baracutanga. Yo miraba ayer, no sé si ustedes lo han visto, el comienzo del juicio de los cuadernos y los videos del delincuente que era peor que del tuerto, cuando existía, y la vieja, todo el episodio del pájaro enciso. Citando a Mujica, ¿verdad? Citando a Mujica, era aquel episodio deslumbrante. Y uno dice, ¿y esto, gente, alguien lo puede votar? Está visto que el domingo que le pensaron, la gente llegó, porque yo siempre digo, los argentinos en general votan muy mal porque votan en un cuarto oscuro. Es una cosa loquísima. ¿Quién les dijo que el lugar donde se vota es un cuarto oscuro? Es un cuarto secreto. Lo que no hay es que los demás te vean, pero si es a oscuras, vas a ser un desastre. Sí, no, porque yo tengo... Dale. ¿Sos coalicionista? ¿Querés coalición 2029 o querés que vayan separados? Soy incondicional. Me sorprendió escuchar
al doctor Sanguinetti tener algunas dudas respecto a modificar la Constitución? Sí. Nada. Yo soy absolutamente coalicionista y siempre que hablo, nunca hablo del Partido Nacional. Es más, las referencias emocionales, cuchillescas con sobretodos y ponchos, hace muchísimos años que no me pone, y eso, y que canto muy bien la marcha de Tres Árboles. Primero, yo no soy de formación, yo me formé en la Juventud Demócrata Cristiana, en el pensamiento de Jacques Maritain, cuando tenía 13, 14 años. Vos Massoyer nada. Nunca pisé Massoyer, pero digo, amo a los caballos, tengo dos nietos que son jinetes. Pero no para ir a Massoyer. No, pero a ver, pero además yo que tenía la... Hay dos rituales que no cumplís. Leandro Gómez el 2 de enero y... Perdón, Leandro Gómez era hermano de mi tatarabuelo. ¿Pero vas? No voy. Por eso no cumplís No, porque es un 2 de enero. Uno también hay veces que deja de practicar cosas de la religión. Sí. Entonces, yo digo, yo sigo recordando la Pascua, pero es pariente de Oribe. Es impresionante. No, de Oribe. Gato, tenemos pariente de Leandro Gómez. De Leandro Gómez, perdón. El pariente de... Soy- nieto de Willy, man. Eso es una cosa impresionante. Yo soy bisnieto del señor del billete de 500, por lo que llevo ¿Cuál es mucho el billete de orgullo. 500? ¿Quién es el tipo más conocido No del sé, Uruguay no de los tengo- billetes? No sé, no tengo... Nadie se imagina quién es el señor del billete de 500. Un señor con unos bigotes muy bien arreglados. Yo no uso billetes. Yo pienso en José Pedro Varela cuando pienso en Era su bigotes. cuñado. Ah. Era su cuñado. No puedo creer ¿Qué que es? no conozcan a ese señor. No, claro. Ese era el abuelito de ¿Quién mi es? mamá. ¿Quién es? Alfredo Vázquez Acevedo, Alfredo Vázquez el Acevedo. reformador No, Paula de Bolero, no El te lo nombre, quedes. me lo quedo, el nombre del IAO, el liceo más conocido de este país. Bueno, quedan pocos minutos. Pará, tenía una de eso. O sea, a vos no te importa, como le importa a alguna gente, que se diluya el Partido Colorado del Partido Nacional. Nada. A mí lo que me importa es que el Uruguay mantenga las instituciones, mantenga los principios de la libertad, la propiedad, la seguridad y el honor. Y por lo tanto, para eso se requiere demócratas y socios confiables. Punto. Decencia y verdad. El socio Cabildo. confiable, hablas de Cabildo. Cabildo me parece que fue unas circunstancias que pasaron de no existir a 50.000 en las a 50.000 votos en las internas, a 268.000 en la elección del 19, pero en la elección siguiente, que fue la del presidente de la República, se huyeron y después han logrado llegar a 60.000 y creo que van rumbo a 15.000. ¿Nunca te gustó nada la JUTEP? ¿Falleció con el caso Danza? No sé, pero está con un cáncer terminal. Vamos en una palabra. Las Paula. cortitas. ¿O tenés alguna No, más? estamos bien. Tenemos un minuto, así que vamos con las cortitas. En una palabra nos tenés que decir. Cose. Impresentable. ¿Querés ampliar? No. Bien. Pacha Sánchez. Campechano. Jorge Díaz. Peligroso. La calle Pou. Un crack. Delgado. Buena persona. Álvaro Danza. Multiempleado. Pero ya no. Ahora, ¿No? ahora- ¿Cómo? Vamos. ¿Reservó cargo? ¿Alguien cree que pasado este gobierno el señor Danza va a presentar un currículum en el CAMU? Bueno, es un grado 5, lo van a contratar seguramente. No sé, yo fui grado 3 y me presentó hoy, me parece que no me contratan. Está muy bien. Conrado Para, antes, si no. Me quedó una cosita ahí que. Un vaticinio para el 2029. No quién lo va a ganar, sino quién contra quién. Del lado de la coalición republicana o del Partido Nacional, la calle Pou. Yo sin duda. creo que en la calle Pou no se puede evitar. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que él acepte. ¿Contra? ¿A quién crees que se va a presentar por el lado No, del me parece que las últimas patinadas de Pacha no lo ponen en la fila como estaba con el
numerito 1 asignado. Ustedes recuerdan que cuando terminó la elección pasada dijeron, bueno, Orsi no tiene quien le va a competir, y no tuvo quien le compitiera, porque vamos a decir la verdad, no hubo competencia. Bueno, muy bien, muchas gracias, Connie. Ahora sí. Gracias a ustedes. Contigo. Bueno, queremos comentarles que el bus turístico de Montevideo no es exclusivamente para extranjeros. CUT invita a todos los uruguayos a subirse al bus turístico y hasta pueden hacerlo con la STM. Prepárate para descubrir los lugares más atractivos de esta fascinante ciudad en buses 100% eléctricos, respetuosos con el medio ambiente, y además tienen el sistema Hop-on, Hop-off, que te podés bajar en cualquier lugar que te guste y después te subís al ómnibus que pasa más tarde, incluso con audioguías para conocer mejor la ciudad en que vivimos. En el Zócalo que estás viendo, ahí tenés un código QR en el que podés entrar y abrir la página de bus turístico de Montevideo. Paula. Les recordamos también que pueden comprar en cualquier parte del mundo con Miami Box. Te llega directo a tu casa. Con Miami Box podés consolidar todas tus compras en un solo envío, aprovechar al máximo la franquicia. Si elegís Miami Box, ahorrás siempre con la confianza de tantos años de experiencia. Podés traer cosas de Estados Unidos, del mundo, es muy fácil. Te registrás, haces las compras online, ellos te dan una dirección en Miami y se encargan de recibir el paquete en Uruguay y enviarlo a la puerta de tu casa. Bueno, y vamos ahora con los amigos de Interamericana de Cómputos, que transforman la vida digital de las empresas con soluciones tecnológicas que ofrecen migración a la nube, ciberseguridad, automatización de procesos y crecimiento. Somos Inco Soluciones, una empresa uruguaya con más de 45 años en el sector de la tecnología de la información, con presencia en Uruguay, Paraguay, México, Argentina y Chile. Te asesoran ellos en mejorar los servicios y gestión de tu empresa junto a socios estratégicos como IBM, AWS, Atlassian, Lenovo y más. Ingresa a incosoluciones.com y descubrí cómo podemos juntos impulsar tu negocio hacia el futuro. Nos vemos la semana que viene. Ahí está, chao.